Muy buenas tardes, yo soy el doctor Octavio Hernández, profesor del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar el tema respectivo a la fecundación o también como sinónimo fertilización. Primeramente tenemos que hablar acerca de lo que es el transporte de los gametos para posteriormente poder hablar acerca de la fecundación. Vamos a iniciar con el transporte del ovocito a lo largo del trayecto genital femenino. En este esquema alcanzamos a ver los órganos sexuales internos que tiene la mujer. Para ubicar vamos a primeramente encontrar que lo que encontramos hacia nuestra izquierda es la cara anterior o cara ventral del cuerpo y lo que encontramos hacia nuestra derecha es la cara dorsal. Podemos observar primeramente la vejiga que se encuentra anterior o ventral respecto al útero. Este mismo cuenta con la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el conducto, hasta el meato urinario externo. Y tenemos también, bueno, el útero que se encuentra posterior a la vejiga. Tenemos asimismo la cavidad uterina en su interior. Y tenemos la trompa de falopio, también llamada trompa uterina. Esta está en íntimo contacto con el ovario, la cual es la gónada sexual femenina. Las fimbrias, que son parte de la trompa de falopio, y tenemos la vagina, que es este conducto que va desde el cérvix hasta la vulva. Y bien, una vez que ya vimos lo que son las partes del aparato reproductor femenino, a través del cual se va a transportar los ovocitos, vamos a hablar acerca de la ovulación, que es el proceso mediante el cual el ovocito secundario es expulsado desde el interior del ovario hacia las fibras y posteriormente viaja a través de la trompa de falopio. Muy bien, vamos a ubicarnos hacia el día 14 del ciclo menstrual, en el cual ocurre la ovulación. Recordemos que empiezan a haber un aumento en la FSH y posteriormente viene el pico de LH. El pico de LH es el que va a dar pie a que ocurra como tal la ovulación. Entonces recordemos que primeramente se va incrementando la hormona folículo estimulante que proviene de la adenohipófisis y esta va a generar proliferación en las células de la granulosa o células foliculares. Asimismo, comienza a elevarse la LH y finalmente cuando ocurre el pico de LH, este va a ser el estímulo para que sea expulsado el ovocito, pero también es importante saber que el pico de LH, el cual ocurre de 12 a 24 horas antes de la ovulación, va a estimular al ovocito primario para que que se encuentra en estos momentos anclado en el diproteno de la profase de la meiosis 1, para que éste complete la meiosis 1, inicie la meiosis 2 y se vuelva a detener en la metafase. Debemos recordar que este bloqueo en la metafase de la meiosis 2 ocurre aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Una vez que termina la primera división meiótica, entonces tenemos ya un ovocito secundario, así como el primer cuerpo polar o primer corpúsculo polar que se va a encontrar en el espacio perivitelino. Este espacio es el que se encuentra entre la membrana plasmática del ovocito secundario y su zona pelúcida adyacente. Recordemos que todos los ovocitos van a tener una configuración 23X. ¿A qué nos referimos con esto? Su material genético contiene solamente 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y un cromosoma es sexual. Y este cromosoma sexual en todos los casos de los ovocitos secundarios va a ser X. Asimismo, recordemos que el ovocito secundario, aunque es una célula haploide, o sea que tiene 23 cromosomas, estos 23 cromosomas están replicados. Precisamente en la segunda meiosis, cuando ya del ovocito secundario se obtiene un óvulo y el segundo cuerpo polar,
es cuando este material genético va a ser reducido. Las copias se van a ir, una copia hacia el segundo corpúsculo polar y la otra copia hacia el óvulo. Recordemos que cuando va a ocurrir la ovulación, el folículo terciario, o folículo maduro o folículo de Graf comienza a protruir sobre la superficie del ovario. Esta área donde protruye sobre la superficie se le denomina estigma y es un área que pierde vascularización y posteriormente se rompe la pared del ovario en este punto para que el complejo del ovocito con su zona pelúcida y la corona radiada sean expulsados. Esto ocurre en respuesta a la LH. Recuerden que este pico de LH ocurre 12 a 24 horas antes de la ovulación. Entonces, en respuesta a la FSH y a LH, empieza a aumentar la vascularización en todo el ovario. Y una vez que aumenta la vascularización en todo el ovario, ocurre el pico de LH. Al ocurrir el pico de LH, vamos a observar que hay aumento en las áreas externas de la pared folicular de la vascularización y comienza a crecer a un ritmo aún mayor este folículo que se encontraba con folículo secundario y ahora va a evolucionar hacia un folículo terciario con su ovocito secundario en el interior. Entonces, cuando ocurre el pico de H, vamos a observar que en este esquema tenemos una representación de la teca interna, que está altamente vascularizada, y la teca externa, que está conformada principalmente por fibrina y por tejido muscular liso. Entonces, cuando ocurre el pico de LH, va a empezar a haber degradación en el colágeno que se encuentra alrededor, específicamente en la teca externa. Y esta degradación del colágeno es el que nos va a dar pie a que posteriormente en el sitio donde se encuentra el estigma haya ruptura del tejido. Ocurre esa ruptura y al haber esa ruptura es expulsado el ovocito secundario con su corona radiada. Recordemos también que al momento de la ovulación ocurre en algunas mujeres, en algunas en mayor proporción que en otras, el dolor intermenstrual o también llamado Mittelschmerz por su denominación de origen alemán. Este dolor usualmente se presenta al momento de la ovulación y es debido a dos factores. Uno que es el factor traumático que ocurre en la pared del ovario, ya que la pared del ovario en el sitio del estigma se rompe y esta ruptura puede generar dolor. Y en segunda parte porque hay una pequeña hemorragia de toda la vasculatura que se encuentra alrededor del folículo que se ha roto. Esta hemorragia va a generar sangrado que se va a ir hacia la cavidad peritoneal y viene el peritoneo, que es una capa de tejido que recubre toda la cavidad peritoneal. Es un tejido bastante sensible y la sangre tiene un efecto irritante sobre este. En esta imagen podemos ver cómo ya se encuentra el ovocito secundario con su corona radiada siendo ovulado, y antes de que ocurra la ovulación, las fimbrias de la trompa de falopio se empiezan a acercar a la superficie del ovario y comienzan a hacer un efecto como de barrido sobre esta para que en cuanto sea expulsado el ovocito, este se introduzca hacia el infundíbulo de la trompa de falopio. Aquí podemos ver el movimiento que está ocurriendo de barrido en las trompas de falopio y ese mismo movimiento es el que jala al ovocito secundario hacia su interior. Entra a través de las fimbrias, pasa al infundíbulo de entrada y posteriormente se va a alojar en la ampolla o ámpula de la trompa de falopio. Este es el sitio donde ocurren más del 90% de las fecundaciones. Sin embargo, se ha demostrado que la fecundación puede ocurrir a lo largo de todo el trayecto de la trompa de falopio. Sin embargo, una vez que el ovocito llega a la cavidad uterina, es muy difícil que ocurra fecundación.
Ahora vamos a hablar acerca del transporte del espermatozoide a través primeramente del aparato reproductor masculino y posteriormente en el aparato reproductor femenino. Tenemos un esquema del aparato reproductor masculino en el cual hacia nuestra derecha se encuentra la parte ventral del individuo y hacia nuestra izquierda se encuentra la parte dorsal de este. Vamos a observar que los órganos sexuales internos se encuentran conformados por diversas estructuras que es importante mencionar y tener en cuenta. Primeramente, el testículo, que es la gónada sexual masculina, el cual se encuentra conectado directamente con el epidídimo. El epidídimo es un conducto que se pliega sobre sí mismo y es donde adquieren su madurez fisiológica los espermatozoides, es donde adquieren la movilidad. Posteriormente el epidídimo se continúa con un conducto que lleva a los espermatozoides hacia donde se encuentran varias glándulas accesorias del aparato reproductor masculino. Este se denomina conducto deferente. El conducto deferente se va por delante de la vejiga y posteriormente la cruza hacia atrás y se une con la uretra a nivel de la próstata, pero antes hace un relevo a nivel de la glándula, de las glándulas o de las vesículas seminales, y a partir de la unión del conducto deferente con las vesículas seminales va a recibir otro nombre, que es el de conducto eyaculador. Se va a denominar conducto eyaculador desde la desembocadura de las vesículas seminales hasta la desembocadura del conducto aquí en la uretra, a nivel de la próstata. Esto ocurre a través de la próstata, que es otra de las glándulas necesarias para la producción de semen, y aunque en este esquema no lo mencionan, hay otro grupo de glándulas a este nivel que se comunican con la uretra, que se les denomina glándulas bulbouretrales. En conjunto, el testículo, la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales son quienes producen el volumen total de eyaculado. Aquí podemos ver la vejiga, podemos ver la uretra prostática y posteriormente la uretra peneana, que es esta que continúa por acá, y la porción más distal se denomina uretra balánica. Deben ustedes de saber que, a diferencia del aparato reproductor femenino, en el cual no hay ningún contacto entre el aparato reproductor y el aparato urinario, en el caso del varón es diferente. En el caso del varón tenemos vías distintas, sin embargo, a nivel de la uretra prostática se va a unir el conducto eyaculador con la uretra y va a haber una vía final común entre la vía urinaria y la vía reproductiva, a partir de la uretra prostática hasta el meato urinario externo. Y bien, al momento de la eyaculación tenemos que hay una división como tal de este proceso en dos fases. La primera se le denomina emisión. En esta fase, en la fase de emisión, vamos a observar que el semen pasa a través de los conductos deferentes hacia el conducto eyaculador y va a llegar a la uretra prostática. Esta fase es debida a contracciones del conducto deferente, el cual tiene un comportamiento similar al de la peristalsis. O sea, ¿a qué se refiere esto? A que tiene momentos de contracción y momentos de relajación que son consecutivos. Posteriormente está como tal la fase de eyaculación, en la cual sale el semen a través del meato urinario externo, y esto es debido a que primero se cierra el esfínter vesical. El esfínter vesical es un músculo que se encuentra alrededor de la uretra prostática en su unión a la vejiga. Obviamente, antes de que ocurra la eyaculación, el meato urinario debe de cerrarse, porque de no cerrarse, el semen que viene del conducto eyaculador se iría hacia la vejiga. Entonces, este esfínter tiene que cerrar para que siga su trayecto hacia la uretra peneana y posteriormente al meato urinario externo. Esto se debe a la contracción
de los músculos uretrales y bulboesponjosos. También es importante saber que el contenido seminal no contiene solamente espermatozoides, sino que contiene muchas enzimas, como lo que es la vesiculasa, contiene también prostaglandinas, las cuales tienen la función de estimular la contractilidad y el movimiento peristáltico que tiene las trompas de falopio. Al momento de que el semen tiene contacto con el aparato reproductor femenino. Y también tenemos en el líquido seminal fructosa, la cual proviene de las vesículas seminales y es importante porque es un sacárido que le da energía a los espermatozoides. Vamos a pasar a hablar ahora acerca del proceso de fertilización. Continuando con lo concerniente a lo que es el transporte de los gametos, bien, vamos a ubicarnos al momento del coito, cuando ocurre el orgasmo y con esto la eyaculación, en el caso del varón, vamos a ver que todo el líquido seminal se va a ubicar al fondo de la vagina. En este esquema podemos observar el aparato reproductor femenino y vamos a observar cómo el líquido seminal se encuentra aquí al fondo de la vagina y va a pasar a través del cérvix hacia la cavidad uterina. Es importante saber que al momento de la eyaculación el volumen del líquido seminal es aproximadamente de 2 a 6 mililitros, en promedio 3.5 mililitros, y se acepta que el contenido es de aproximadamente 100 millones de espermatozoides por cada mililitro. Entonces tendríamos un total de depósito de 200 a 600 millones de espermatozoides que se depositan al fondo de la vagina. Asimismo, es importante saber que estos espermatozoides, en el momento en el que son depositados al fondo vaginal, algunos de ellos, la gran mayoría, van a sufrir deterioro y van a morir finalmente, debido a que la vagina tiene un pH ácido y este pH ácido los destruye. Algunos van a lograr entrar a través del cérvix. Sin embargo, en el cérvix algunos se van a desviar en el camino y se van a introducir en las criptas. Esto puede ser un arma de doble filo porque algunos de estos espermatozoides van a terminar muriendo en esas criptas. Algunos se van a mantener ahí durante algún tiempo y posteriormente pueden ser liberados lentamente, incluso llegar a fecundar. Aquellos que no se quedan en el cérvix pasan directamente a la cavidad uterina, sitio donde comienza un proceso denominado capacitación. La capacitación del espermatozoide consiste principalmente en el retiro de ciertas proteínas de la membrana plasmática del espermatozoide y algunos cambios en la permeabilidad a algunos iones, como lo es el calcio y como lo es el potasio. Esto va a ser necesario para dos cosas. Primero, para activar al espermatozoide, hacerlo más rápido, darle mayor movilidad, y la segunda, para favorecer una adecuada reacción acrosómica, de la cual vamos a hablar en algún momento posteriormente. También es importante que sepan ustedes que hasta el sitio de la fecundación, que suele ser la ampolla o ámpula de la trompa de falopio, van a terminar llegando solamente 200 a 300 espermatozoides. Esto representa el 1% del total de los espermatozoides que fueron depositados en el fondo vaginal. Y el tiempo que llegan a tardar los espermatozoides en llegar a este sitio va a oscilar entre los 5 hasta los 45 minutos aproximadamente. La velocidad normal de un espermatozoide es de 2 a 3 milímetros por minuto. En este esquema vemos cómo algunos espermatozoides se encuentran ya en el ámpula de la trompa de falopio y se encuentran ya iniciando el proceso de fecundación. De hecho, el proceso de fecundación inicia en el momento en el que el espermatozoide principia a abrirse camino a través de la corona radial. Es importante saber también que no podemos considerar correcto la idea
de que el primer espermatozoide en llegar va a ser el que va a fecundar, sino que va a ser el espermatozoide que se encuentre en las condiciones óptimas, en las mejores condiciones para la fecundación. Puede ser que un espermatozoide sea el primero en llegar, sin embargo, otro que llegase después tuviera mejores aptitudes y mejores condiciones para atravesar la corona radiada, para atravesar la zona pelúcida y finalmente penetrar a través de la membrana plasmática. Entonces, por eso es que comentamos que la fecundación no va a ser por el primer espermatozoide que llegue, sino por el más apto para ello. Primero vamos a hablar acerca del proceso de dispersión de la corona radiada, y es que la corona radiada debe ser dispersada principalmente gracias al movimiento del flagelo del espermatozoide. Podemos ver en esta imagen cómo tenemos varios espermatozoides alrededor de la corona radiada intentando penetrarla, y de hecho se acepta que para que el espermatozoide pueda entrar a través de la corona radiada, el principal factor que actúa es el movimiento de su flagelo, lo cual hace que ese espermatozoide vaya clavando su cabeza a través de la corona radiada y se abra paso, para lo cual se requiere también de la hialuronidasa, que es una enzima que contiene en su membrana el espermatozoide, y esta hialuronidasa, la facilidad que ofrece es que dispersa a los tejidos que se encuentran por delante, en este caso a las células que conforman la corona radiada. Estas se ven dispersadas por la hialuronidasa y de alguna manera esto abre camino para que el espermatozoide penetre más fácilmente. Tenemos algunas otras enzimas tubáricas que también influyen, sin embargo la hialuronidasa es la más importante. Posteriormente, una vez que el espermatozoide ya atravesó la corona radiada, va a continuar con la penetración de la zona pelúcida y posteriormente la reacción acrosómica, la cual es fundamental para atravesar la zona pelúcida. Recordando temas anteriores, debemos de tomar en cuenta que la zona pelúcida está formada por tres proteínas principalmente, la ZP1, ZP2 y ZP3. De estas, la más importante es la ZP3, porque es a la cual se adhiere firmemente el espermatozoide en cuanto tiene contacto con la zona pelúcida. Posteriormente, una vez que tiene contacto con la ZP3 de la zona pelúcida, va a ocurrir la denominada reacción acrosómica. Más adelante vamos a ver un esquema de qué es lo que ocurre con el acrosoma, pero es importante que de aquí nos llevemos de esta diapositiva que el acrosoma libera varias enzimas, entre ellas la acrosina y algunas otras que funcionan como enzimas que destruyen la zona pelúcida para que el espermatozoide pueda progresar a través de ella y llegar a la membrana del ovocito secundario. En este esquema podemos observar la cabeza de un espermatozoide, observamos aquí el núcleo, el citoplasma y observamos la membrana plasmática, la cual va por todo alrededor del espermatozoide. La parte más anterior del espermatozoide podemos observar el acrosoma. Este acrosoma, dijimos, es una especie de vesícula que contiene en su interior varias enzimas como la neuraminidasa y la acrosina principalmente. Al momento en el que el espermatozoide tiene contacto con la zona pelúcida, se adhiere a la ZP3, vamos a ver que la membrana plasmática del espermatozoide que se encuentra cubriendo al acrosoma por delante se une con la membrana acrosómica anterior, que es esta que se encuentra aquí, y en esos puntos donde se une con ella se forman perforaciones. Estas perforaciones van a facilitar que las enzimas proteolíticas que se encuentran dentro del acrosoma sean expulsadas hacia la zona pelúcida que se encuentra aquí y la destruyan, entre ellas la acrosina. Tenemos varias de las enzimas, tenemos hialuronidasa, tenemos esterasas, tenemos neuraminidasa entre ellas.
Realmente es una reacción bastante compleja que tiene que ver primero con unión de proteínas G en la membrana plasmática con la ZP3 y bueno, va a haber alteraciones que van a conllevar cambios en las permeabilidades de sodio, de potasio, hidrógeno, lo cual va a aumentar el pH local y va a conllevar a la destrucción y en parte también a la apertura de poros en la membrana plasmática en unión con la membrana del acrosoma. Y bien, una vez con eso, el espermatozoide puede abrirse paso a través de la zona pelúcida. Podemos ver que de las tres proteínas, la ZP3 es la más importante porque es el sitio donde se va a unir, donde se va a adherir el espermatozoide para llevar a cabo la reacción acrosómica y posteriormente con eso empezar a destruir la zona pelúcida que se encuentra a su frente para poder avanzar hacia la membrana del ovocito secundario. Una vez que ocurrió ya la reacción acrosómica y que se penetra la zona pelúcida, el espermatozoide llega finalmente a la membrana plasmática del ovocito secundario. Una vez que se encuentra cerca de la membrana plasmática del ovocito, el espermatozoide va a generar una reacción de adhesión a esta membrana plasmática. Y es que recuerden que para este entonces ya el acrosoma fue destruido, así como toda la membrana plasmática que se encontraba por delante del acrosoma. Solamente nos vamos a quedar con la membrana plasmática postacrosómica o postacrosomal, que es esta que se encuentra por detrás del sitio donde se encontraba el acrosoma previamente. Esta membrana es muy importante porque va a expresar unas proteínas denominadas fertilinas. Estas se van a unir con otras proteínas que se denominan integrinas y que se encuentran en la membrana plasmática del ovocito secundario. Son importantes porque al unirse a la fertilina con la integrina forman una unión estrecha para evitar ya que este espermatozoide se separe de la membrana plasmática del ovocito y pueda penetrar el núcleo junto con el cuerpo pericentriolar y junto con el axonema hacia dentro del citoplasma del ovocito secundario. Una vez que el espermatozoide entra al citoplasma del ovocito secundario, debemos de reconocer una serie de reacciones que tiene el ovocito ahora para evitar que otros espermatozoides continúen su camino hacia su interior. Esto es para evitar algo denominado poliespermia, que es la fecundación por más de dos, o mejor dicho, por dos o más espermatozoides. Para esto sirve la reacción de zona, la reacción cortical y la retracción del plasmalema. Primeramente, para hablar acerca de la reacción de zona, debemos saber que cuando el espermatozoide penetra la membrana del ovocito secundario, la zona pelúcida va a cambiar su configuración y va a pasar de ser una semibarrera, pero que de alguna manera acepta la adhesión de los espermatozoides y facilita su ingreso, ahora se va a volver un terreno hostil, el cual va ahora a evitar el paso a su través de cualquier otro espermatozoide diferente al que ya entró. A esto se le denomina reacción de zona. Se acepta por algunos autores que la reacción de zona es debida a gránulos que se encuentran en la membrana, o mejor dicho, en el citoplasma del ovocito secundario y son expulsados hacia la zona pelúcida donde ejercen sus efectos protectores. Y la zona pelúcida se va a convertir en un auténtico escudo contra el ingreso de otros espermatozoides. Forma una especie de coraza. Posteriormente a esto va a ocurrir un bloqueo a nivel de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática del ovocito se va a volver impermeable a otros espermatozoides y va a tener dos bloqueos. Uno que se denomina bloqueo rápido, que es un bloqueo que depende del cambio de polarización, del cambio de la polaridad eléctrica de la membrana, lo cual la va a volver un terreno hostil.
y no va a permitir que los nuevos espermatozoides que se encuentran aún luchando por entrar puedan hacerlo. Este bloqueo dura aproximadamente 5 minutos y posteriormente vamos a observar que el plasmalema o membrana plasmática del ovocito secundario se comienza a retraer, se separa totalmente de la zona pelúcida y el espacio perivitelino se hace evidente. Esta retracción también ayuda a alejar a los espermatozoides que quizás ya se encontraban terminando de atravesar la zona pelúcida, pero que ya fueron retenidos por ella. Esto se llama retracción del plasmalema. Y vamos a ver que algunos gránulos corticales van a ser expulsados hacia el espacio perivitelino y van a formar un terreno hostil y que también va a ser en función para evitar la polispermia. A esto se le denomina bloqueo lento o también reacción cortical. El contenido de estos gránulos es principalmente de polisacáridos y de enzimas hidrolíticas. Entonces, ya hablamos acerca de la reacción de zona, ya hablamos acerca de la retracción del plasmalema y hablamos acerca de la reacción cortical. Todas las enzimas lisosómicas que son expulsadas hacia el espacio perivitelino son precisamente para evitar la fecundación por más de un espermatozoide. Y bien, una vez que el espermatozoide se une a la membrana plasmática del ovocito secundario, vamos a ver que todo el resto de la membrana plasmática se va a quedar adherida a la membrana plasmática del ovocito y posteriormente va a ser desechada. Sin embargo, lo que entra hacia el citoplasma va a ser el núcleo del espermatozoide junto con su cuerpo pericentriolar y el axonema. Una vez que ocurre la penetración del espermatozoide al ovocito secundario, este que se encontraba detenido en la metafase de la meiosis 2 va a reiniciar su proceso de meiosis, lo va a recuperar y se va a obtener de este un óvulo y el segundo cuerpo polar, el cual se va a quedar también incrustado en el espacio perivitelino. Por lo tanto, la fecundación, o mejor dicho, la penetración del espermatozoide al citoplasma del ovocito, esta penetración va a ser el estímulo para que el ovocito secundario reanude su metafase de la meiosis 2 y evolucione para concluir finalmente la meiosis 2 y se obtenga un óvulo, que es el que se queda con el núcleo del espermatozoide en su interior, y se ha expulsado el segundo cuerpo polar hacia el espacio perivitelino. Entonces aquí vamos a observar que empiezan a aumentar de tamaño el núcleo del óvulo y empieza a aumentar de tamaño el núcleo del espermatozoide, y esto es debido en parte a la duplicación de su material. Cada una de estas células es haploide, pero tiene material genético simple. En este momento empiezan a duplicarse. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un entrecruzamiento entre el material genético de uno, del ovocito, del óvulo, que trae material genético de mamá, y la unión con toda la cromatina que proviene del pronúcleo masculino, que viene con información genética de papá. Entonces, en esta fase en la cual ambos núcleos se hacen grandes, pasan a denominarse pronúcleos, respectivamente el pronúcleo femenino, pronúcleo masculina, y en esta fase a este ovocito se le pasa a denominar ovótida u ovótide. Posteriormente vamos a pasar a la etapa de cigoto, pero para que entremos a la etapa de cigoto tiene que ocurrir un procedimiento denominado anfimixis.
Como ya dijimos, ya tenemos en el estado de ovótida u ovótido, tenemos los pronúcleos masculino y femenino, los cuales se replican su ADN y se comienzan a unir el uno con el otro. Vamos a ver que las membranas que recubren a ambos pronúcleos se rompen y facilitan la unión de toda la cromatina que se encontraba en el pronúcleo masculino con la cromatina del pronúcleo femenino. Y bueno, finalmente, al unirse el material genético de uno con el otro, a este proceso se le denomina anfimixis. Gracias a la anfimixis se determina el género o el sexo cromosómico. Recordemos que el material genético que proviene de todos los ovocitos, ya en este caso del óvulo, tiene una configuración sexual X. Y de los espermatozoides, como lo dijimos en clases anteriores, la mitad de los espermatozoides tienen una configuración sexual X y la otra mitad tienen configuración sexual Y. Si el espermatozoide que fecundó es un 23X, la configuración de este producto va a ser 46XX. Por lo tanto, su sexo cromosómico va a ser femenino. Si el espermatozoide que fecundó tiene una configuración 23Y, entonces esto quiere decir que al unirse con el ovocito va a formar un nuevo ser que va a ser 46XY, por lo tanto un varón. También otra de las características importantes es que va a haber una unión entre el material genético de papá y el material genético de mamá, y por lo tanto esta nueva célula que se obtiene, que es la célula denominada cigoto, que es una célula totipotente, es genéticamente totalmente diferente al espermatozoide y desde el punto de vista genético también es totalmente diferente al del ovocito. Recordemos que después de la anfimixis, más o menos 12 a 36 horas después de la anfimixis, esta célula ya queda determinada como un cigoto, ¿sí? El cigoto tiene solamente un núcleo y es diploide. Posteriormente a que se forme el cigoto, ocurre algo que se denomina activación del huevo. Y una vez que ocurre la activación del huevo, este es el estímulo para que este cigoto comience su división celular, su primera división celular a través de mitosis, y se van a obtener dos células hijas denominadas blastómeras, que también son totipotentes al igual que el cigoto. Incluso si estas dos blastómeras se separan, pueden formar un embrión completo cada una de estas. De hecho, ese es uno de los mecanismos para la formación de gemelos. Sin embargo, en la clase de gemelos, de embarazo gemelar, vamos a ver todos los mecanismos por los cuales tiene que atravesar para que ocurra un embarazo gemelar. Este no es el único, sino que es uno de varios. Y bien, vamos a tener como resultado de la fertilización que se estimula al momento en el que ocurre la fecundación, se estimula la finalización de la segunda división meiótica del ovocito secundario. Se establece el número diploide, porque recuerden que el espermatozoide es haploide y el óvulo también es haploide. Entonces nuestra nueva célula, cuando se forma el cigoto, ya va a tener una configuración cromosómica diploide. Ocurre también la variación de la especie, gracias a la anfimixis, y a que se une material genético de papá y de mamá. Asimismo, se determina el sexo cromosómico. Tenemos también que se produce una activación metabólica de la ovótida u ovótide, y posteriormente, una vez que ocurre la activación del huevo, inicia la segmentación. Vamos a ver finalmente algunas imágenes para podernos ubicar un poquito más ya con la realidad y poder ver las células tales y cuáles son. Tenemos aquí esta imagen
el cual es un ovocito de ratón en técnica de contraste de fases. Y bueno, podemos ver aquí el citoplasma del ovocito, podemos ver su núcleo, podemos observar la membrana, el espacio perivetelino, que es donde se encuentra el primer cuerpo polar, y tenemos alrededor la zona pelúcida. Entonces nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Cómo se llama la estructura que está señalada con la flecha roja? Pues es el primer cuerpo polar, lo dije hace un momento. ¿En qué fase de la meiosis se encuentra? Pues en la metafase. Recordarán ustedes que la metafase es una fase de la meiosis en la cual se alinea el material cromosómico a lo largo de todo el ecuador del núcleo de la célula. La otra pregunta sería, ¿de la primera o de la segunda meiosis en cuál nos encontramos? Pues obviamente de la segunda meiosis, de la meiosis 2. Por lo tanto, ¿qué tipo de ovocito es? Es un ovocito secundario. Podemos observar aquí el primer cuerpo polar. Si en esta imagen viéramos dos cuerpos polares, entonces estamos hablando de un ovocito, de un óvulo. Tenemos aquí otra imagen que es donde se observa un ovocito secundario de ratón durante el proceso de fecundación. Podemos ver aquí el primer cuerpo polar y el segundo cuerpo polar no se alcanza a ver porque está por detrás de esta toma. Vemos el citoplasma del ovocito, podemos observar la zona pelúcida a su alrededor y la corona radiada. Estas son imágenes de microscopía. Tenemos esta otra que es una ovótida. Si recuerdan, en la ovótida vamos a observar ya los pronúcleos. Vamos a ver ya que los núcleos celulares, tanto del espermatozoide como del ovocito, se van a encontrar en fase de pronúcleos. Podemos observar aquí los cuerpos polares. Se encuentra por aquí uno y por acá otro, muy apenas visibles. Observamos la zona pelúcida alrededor, el pronúcleo masculino y finalmente el citoplasma de la ovótida. ¿Cómo se llama la estructura señaladas con flechas? Ya las pusimos. Y bien, dice, antes de unirse el material genético de ambos progenitores, ¿qué hacen los pronúcleos con sus cromosomas haploides? Pues los replican. Recuerden ustedes que se tienen que replicar antes de unirse. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestro nuevo ser va a ser diploide y va a tener material genético doble porque inicia la mitosis para que ocurra la segmentación y se obtengan dos blastómeras de este cigoto. Pero recuerden que para que ocurra esa segmentación necesitamos que el cigoto, ya una vez formado, se active, y es a lo que le llamamos activación del huevo. Tenemos otra imagen donde podemos ver un cigoto de ratón ya en fase de pronúcleos que se están uniendo. ¿Okay? Tenemos la zona pelúcida alrededor, tenemos el citoplasma y tenemos por acá los corpúsculos polares. Por aquí está uno y por aquí más o menos se alcanza a ver el otro. ¿Okay? Entonces pregunta, ¿el círculo punteado delimita una zona donde se está organizando el material materno y paterno? ¿Cómo se le conoce este proceso? Pues anfimixis. Al terminar este proceso, ¿cuántos cromosomas tiene el cigoto? Pues sabemos que tiene ya 46 cromosomas, 23 homólogos de papá que vienen del espermatozoide y 23 homólogos de mamá que vienen del óvulo. Por la cantidad de cromosomas que contiene, ¿cómo se considera esta célula? Pues es diploide. Y bien, hay algunas cosas que tenemos que recordar del proceso de fecundación. Recuerden ustedes que en el espermatozoide tiene que llevarse, o mejor dicho, el espermatozoide es el que efectúa la dispersión de la corona radiada y efectúa la reacción acrosómica. En la dispersión de la corona radiada, el espermatozoide va a eliminar, gracias al movimiento de su cola y gracias a la hialuronidasa que tiene en su membrana, va a dispersar las células de la corona radiada. ¿Cuáles son las moléculas involucradas? Principalmente la hialuronidasa.
Bueno, hablando de la reacción acrosómica, recuerden que esta se inicia cuando el espermatozoide alcanza la zona pelúcida y esto se induce por la unión del espermatozoide con la proteína ZP3. Se liberan enzimas del acrosoma hacia la zona pelúcida como la hialuronidasa, la acrosina, que es la más importante, colagenasa, tripsina y muchas esterasas. Y estas lo que van a hacer es destruir la zona pelúcida para que el espermatozoide pueda pasar a través de ella hacia el plasmalema del ovocito. Posteriormente se fusionan las membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide y se van a unir precisamente la membrana postacrosomal, que es la que contiene la fertilina, se va a unir con las integrinas que se encuentran en la membrana plasmática del ovocito secundario. Y bueno, pues tenemos, bueno, las moléculas, ¿no? Las que ya comenté. Fertilina, importante, se encuentra en la membrana prosacrosomal del espermatozoide. Y las integrinas se encuentran en la membrana plasmática del ovocito. Posteriormente tenemos estas reacciones, la reacción de zona y la reacción de cortical. Estas reacciones son generadas por el ovocito y son con finalidades de evitar la poliespermia. La reacción de zona consiste en que se cambian los receptores de la zona pelúcida y se van a eliminar los espermatozoides que se encuentran atrapados en esta. Y en la reacción cortical, la cual ocurre después de la reacción de zona, vamos a observar que se va a retraer, o sea, se retrae la membrana plasmática del ovocito, o sea, ocurre la retracción del plasmalema y el espacio perivitelino se va a hacer evidente. Y finalmente se liberan gránulos corticales que contienen una alta cantidad de proteasas y de enzimas líticas que van a evitar la unión de otros espermatozoides que quizás se encontraban ya en este punto hacia la membrana del ovocito. Recuerden aquí que la reacción cortical se divide en dos fases, ¿no? Tenemos el bloqueo rápido, que es meramente eléctrico por cambios en la polaridad eléctrica de la membrana del ovocito, y tenemos otro bloqueo largo, que es precisamente el bloqueo químico, a través de la liberación de los gránulos corticales hacia el espacio perivitelino. Y muy bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Nuestro próximo tema va a ser el de segmentación y primeros estadios. Vamos a observar en esta clase acerca de cómo es que se obtienen las blastómeras, cómo se pasa hacia la fase de mórula y finalmente blastocisto, para pasar al segundo tema, que es el de implantación, otro tema bastante interesante también. Entonces, bueno, pues con esto concluimos. Espero que tengan excelente día, excelente tarde y nos vemos en la siguiente clase.